Enero de 1939. Después de 2 años y medio de guerra civil, el ejército franquista emprende la ofensiva final en el frente de Cataluña. Para miles de trabajadores, de gente del pueblo, que sabe que no hay que esperar piedad alguna por parte de los vencedores, empieza entonces un trágico éxodo. En los caminos que llevan al norte, interminables columnas de refugiados tratan de escapar antes de que sea demasiado tarde. La única salvación posible para toda esta gente es llegar al territorio francés, pero para conseguirlo hay que pasar los Pirineos, con los pocos harapos que se han podido salvar en medio del frío y de la nieve. El 26 de enero, las tropas franquistas entran en Barcelona. Sus tanques se despliegan sin encontrar resistencia organizada en la ciudad que el 19 de julio de 1936 había infligido la mayor derrota al sublevamiento militar. Algunos días más tarde, la línea del frente se ha desplazado ya 100 kilómetros más al norte, hacia Figueras. Agotadas, desmoralizadas, las tropas de la República retroceden inexorablemente hacia la frontera. Al cruzar la frontera, las tropas republicanas se ven desarmadas e internadas sin miramientos, por orden del gobierno francés. Un gobierno que se pretende de izquierdas, que procede de la Cámara del Frente Popular de 1936, pero que visiblemente, antes que a los combatientes republicanos españoles, prefiere a las tropas franquistas que les van pisando los talones. Estos soldados, estos refugiados, a modo de bienvenida, van a ir a parar a los campos de concentración diseminados por la provincia francesa de los Pirineos Orientales. Pero ellos, de momento al menos, han salvado sus vidas. No pasará lo mismo con todos aquellos que, atrapados en la ratonera de la zona central, que caerá definitivamente el 1 de abril, se quedarán en manos de los franquistas. ¿Pero cómo? A pesar de la combatividad a raudales de los obreros y los campesinos españoles desde 1931, a pesar de la inmensa esperanza que se había desencadenado en el país en julio de 1936, allí donde el sublevamiento había sido aplastado, ¿cómo se había llegado hasta aquí? A principios de la década, España era aún una monarquía. Alfonso XIII reinaba en un país con estructuras económicas y políticas arcaicas. La industria solo estaba verdaderamente desarrollada en la costa cantábrica y en Cataluña. El latifundio, directamente heredado del feudalismo, era dueño y señor en el sur. La casta militar desempeñaba un papel político importante.
De 1923 a 1930, la monarquía no había sido más que la cobertura de la dictadura del general Primo de Rivera, una dictadura que a la vez que perseguía a los obreros revolucionarios, se había asegurado la colaboración del Partido Socialista, otorgándole el cargo de consejero de Estado a Largo Caballero, uno de sus principales dirigentes. La Iglesia era también uno de los pilares del régimen. Poseía riquezas considerables, sobre todo tierras, y ponía todo su peso al servicio del mantenimiento del orden social inicuo que existía en el país. Profundamente oscurantista, estrechamente ligada a las clases dirigentes, tenía gran influencia sobre las capas más atrasadas de la población, pero en contrapartida suscitaba un profundo odio en todos los explotados que no se resignaban a su condición. Y sublevados por la miseria de las masas trabajadoras, símbolo de la cual eran las condiciones de los campesinos sin tierra, eran cada vez más numerosos los que aspiraban a cambiar el orden social. Además, el reinado de Alfonso XIII había estado marcado por una interminable guerra colonial, llevada a cabo en colaboración con Francia, con la que España se había repartido Marruecos. Entre los innumerables oficiales que habían hecho carrera en esta guerra y que habían aprendido allí la represión sin tapujos, estaba un tal Francisco Franco. Pero en abril de 1931, el paisaje político cambió completamente. Se proclama la República, la niña bonita, que trae consigo las esperanzas de millones de trabajadores. Y es que, consciente de la subida del descontento, el rey había organizado elecciones municipales para preparar el retorno a un cierto parlamentarismo. El triunfo de las listas republicanas en todas las grandes ciudades es tal que Alfonso XIII prefiere retirarse. Manifestaciones impresionantes aclaman la llegada de la República. Álvaro Delgado, joven testigo de estos acontecimientos, recuerda. Era un día de abril primaveral, era un día templado y había hecho sol y entonces allá nos lanzamos, ¿no? Y camino de la Puerta del Sol había más de las multitudes, ¿no? Camiones, los pocos automóviles que entonces había, tranvías, la gente iba mucho en tranvía, ¿no? Y luego inesperadamente y sorprendentemente habían aparecido banderas republicanas por todas partes, ¿no? Nadie supo de dónde había salido tal cantidad de metros de banderas republicanas. No fueron, por supuesto, las papeletas de voto en sí mismas las que barrieron la monarquía. El resultado de las elecciones no hacía sino reflejar el aumento de la combatividad popular. Pero mientras que el pueblo dejaba estallar su alegría, los políticos burgueses, siguiendo una táctica que desgraciadamente ya ha dado resultados en otras revoluciones, se apresuraban en formar un gobierno provisional en el que colaboraban republicanos tradicionales y dirigentes del Partido Socialista. Para quedar bien, España se proclamó incluso República de los Trabajadores, pero por más que el pueblo hubiera destruido los vestigios del antiguo orden político, el poder de las clases dominantes permanecía intacto. En muchas grandes ciudades de España, el saqueo o el incendio de las iglesias demostraba que lo que acababa de ocurrir no era solo un simple fenómeno electoral. Las masas esperaban mucho de la República, como recuerda Narciso Julián, que era entonces un joven socialista. La llegada de la República significaba para la clase obrera una gran esperanza de que todas esas aspiraciones iban a ser satisfechas por la República, ¿no? Esa era lo fundamental, ¿no? En el obrero industrial y en el obrero y en el campesinado. La aspiración de los campesinos a la tierra, pues era una aspiración ya milenaria, ¿no? Y demás. Y en el obrero industrial, el reconocimiento de sus derechos sindicales, el derecho de huelga, a un salario justo, a unas condiciones de sociales que no las tenía, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad social y de todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, todos esos problemas económicos sociales estaban ahí. La llegada de un régimen democrático, la llegada de la República, significaba para la inmensa mayoría de los obreros esa gran esperanza, esa aspiración de que ahí se iba por fin a cumplir esas aspiraciones. Andalucía era entonces una región de grandes contrastes sociales y económicos.
una minoría de grandes terratenientes por un lado y 700.000 jornaleros agrícolas viviendo en la miseria en el otro extremo. Timoteo Ruiz evoca la situación de aquella época. Una cantidad enorme de obreros agrícolas sin ningún medio, y por otra unos cuantos señores que eran los propietarios, con todo lo que trae consigo. Eso conlleva de vejaciones, hasta el extremo de que aquí se contrataba a los peones, trabajo, una especie como si fuese un mercado de ganado. Habla Vázquez Guillén. Que no podía entonces no había base, el sueldo pagaban lo que los patronos querían pagar. Había muchas familias que había noches que se acostaban los niños sin comer, porque no se ganaba lo suficiente para cómo estaba la subsistencia. La reforma agraria era en Andalucía una tarea urgente, pero la izquierda republicana y socialista en el gobierno solo esbozó una caricatura de ella con la ley de 1932 que decepcionó a los campesinos pobres. El deseo de poseer tierra de los campesinos es algo innato. Y entonces la propaganda en relación con la reforma agraria que proponía la República despertó mucho interés y como consecuencia muchas adhesiones a la República. Pero creo que fue una frustración para los campesinos el que eso no se realizase. Hasta el extremo de que aquí hubo prácticas de ocupación de tierra por campesinos. El problema es que no podía haber reforma agraria sin revolución social. Esta es la conclusión que saca de aquellos acontecimientos José Vergara, un agrónomo que fue delegado de la reforma agraria en Toledo. Yo creo efectivamente que es imposible hacer una reforma agraria sin revolución. Y por razones que yo creo que son obvias. Si no ha habido una revolución previa o simultánea que destruye la estructura político-social de ese país, un país donde la propiedad rústica esté concentrada y por lo tanto haya una fuerza social poderosa, no la va a ceder voluntaria y gratuitamente, tiene que luchar por ella. De la misma manera que los que no tienen luchan por tenerla, los que tienen luchan por conservarla. A partir de 1932 la derecha levantó cabeza. El general Sanjurjo intentó un golpe de Estado que fracasó y que le valió algunos meses de suave detención. Para agradecer al resto del ejército el no haber seguido al general Sanjurjo, el gobierno organiza en Madrid un gran desfile militar. Este desfile era todo un símbolo. Mostraba claramente en qué fuerzas pensaba apoyarse el gobierno ante las reivindicaciones de los obreros y de los campesinos pobres. En pocos meses, el gobierno republicano socialista muestra su verdadera faz, reservando el peso de la justicia no a los terratenientes egoístas, sino a los campesinos pobres del sur que luchaban por la tierra, entre los cuales los anarquistas de la CNT-FAI tenían gran influencia. El símbolo de esta represión fue el drama de Casas Viejas en Cádiz. En enero de 1933, un intento anarquista de crear allí una comuna libertaria fue salvajemente reprimido. La Guardia de Asalto ejecutó sin juicio a 11 prisioneros. Las fuerzas del orden incendiaron una casa en la que se habían refugiado insurgentes que perecieron todos entre las llamas. La crisis abierta por los acontecimientos de Casas Viejas tendría como desenlace, en septiembre de 1933, la formación de un gobierno del que estaba ausente un partido socialista que bien necesitaba restaurar su imagen con una cura de oposición. Dos meses más tarde, una nueva crisis parlamentaria desemboca en nuevas elecciones legislativas. En estas elecciones, en las que por primera vez en España se había reconocido a las mujeres el derecho a participar en la elección de los diputados, la derecha más radical se presentaba en una agrupación, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. La CEDA
dirigida por Gil Robles, contaba cuanto más tener éxito que gran parte del electorado popular estaba profundamente desconcertado, ya que para miles de trabajadores decepcionados y con sentimiento de amargura, la República se había convertido en la República de Casas Viejas. Por el contrario, la derecha hizo un enorme esfuerzo para llevar a todos sus simpatizantes a las urnas. Como era de prever, esas elecciones fueron un éxito para la reacción, pero para los partidos de izquierda vencidos, el problema no era tanto el nuevo gobierno de Lerroux, sino el planteado por la existencia de la CEDA de Gil Robles, porque lo que temían dichos partidos era el peligro de una dictadura reaccionaria que pondría a los partidos de izquierda fuera de la ley. Los ejemplos no faltaban. Il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche... En diciembre de 1933, Mussolini estaba en el poder desde hacía más de 10 años, y todas las organizaciones obreras, incluso las más reformistas, habían sido prohibidas desde hacía tiempo, y Mussolini tenía seguidores. En enero del 33, Hitler había llegado al poder en Alemania. Los grandes partidos obreros, el Partido Socialista y el Partido Comunista, no habían hecho nada serio para impedirlo. Ello no impidió su disolución, ni a sus militantes la prisión o los campos de concentración. Desde ese momento, las secciones de asalto nazis dictaban la ley en el país. Solo en este contexto se pueden comprender los acontecimientos de octubre del 34. La cuenca minera de Asturias era un viejo bastión socialista. El Partido Socialista Español temía la llegada al gobierno de la CEDA, porque pensaba que podría significar la muerte de ese sistema parlamentario que tanto apreciaba. Proclamó entonces que si la CEDA entraba en el gobierno, habría insurrección. Y en octubre de 1934, la CEDA entró en el gobierno. Pero para los dirigentes socialistas, del dicho al hecho, había un gran trecho. No hubo insurrección, salvo en Asturias, donde los mineros habían tomado en serio su discurso. Manuel Montequín cuenta. Una alegría inmensa y así del público. Allí había, pues qué le diría yo, el polvorín de Mosquitera y el polvorín de Pumarabule con dinamita, estaba todo preparado en Carbay. Para volar lo que hiciera falta. Toda la gente así, hasta los críos estaban en marcha, mujeres, hombres, todo. Una verdadera guerra civil empezaba. En pocos días, los trabajadores se habían apoderado de toda la cuenca minera y se adueñaban de Oviedo, capital de la provincia. Las guarniciones locales no conseguían hacer frente. Pero el Partido Socialista no hizo en ninguna otra parte un llamamiento a los trabajadores a que entraran en lucha al lado de sus hermanos asturianos. El gobierno recurrió a la Legión y a las tropas coloniales. Necesitaron 15 días para aplastar el levantamiento. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre de pan y horizontes. Franco, ya él, había sido encargado de coordinar las operaciones. La Guardia Civil y el Ejército llevaron a cabo una represión despiadada. La Guardia Civil, el Ejército y algún cacique de pueblo que andaba con ellos, aquel y aquel tuvieron por allá, ¡pumba! Fueron los que los llevaron a todos. Y eso fue la causa de todo lo que ocurrió. Mataron a gente de todas clases, ¿eh? 2 veces 2 has tenido ocasión para jugarte. Detuvieron y metieron presos a miles de trabajadores. La clase obrera española, unánime, reclamaba su puesta en libertad. Fue un tema que supieron utilizar los partidos reformistas para justificar su política de traición, buscando una fórmula que les permitiera ofrecer sus servicios a la burguesía, dándose a la vez aires radicales, el Partido Comunista, que poca fuerza representaba en aquel entonces, y el poderoso Partido Socialista, firmaron en enero del 36, a imagen y semejanza de lo que acababa de ocurrir en Francia, un pacto de frente popular con los partidos burgueses que se decían de izquierdas. Y si bien las reivindicaciones sociales de ese Frente Popular eran de los más modestas, este había introducido en su programa la amnistía para los condenados del 34. Por ello, sin entrar en el Frente Popular, los anarquistas le brindaron su apoyo en las nuevas elecciones que tuvieron lugar en febrero del 36.
Estas elecciones fueron un éxito para el Frente Popular. En Barcelona, la población vitoreó al antiguo presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que la derecha había depuesto en octubre del 34. En todas partes, los trabajadores dejaban estallar su alegría en manifestaciones que recordaban la gran esperanza de abril del 31. Sin embargo, nada estaba solucionado. Un gobierno de izquierdas, en el que por cierto no había ni socialistas ni comunistas, sí había sucedido al gobierno de derechas. Pero el problema social permanecía intacto. Los presos de 1934 sí habían recobrado la libertad. Ni siquiera hizo falta una ley de amnistía. Las manifestaciones populares abrieron las puertas de las cárceles cuando los funcionarios y los jueces no lo hacían lo bastante rápido. Pero los enfrentamientos diarios en las calles entre militantes obreros y militantes de ultraderecha o entre los trabajadores y la policía mostraban que no cabía salida de crisis a nivel simplemente parlamentario. Tanto más que la derecha, solo derrotada en las urnas, aspiraba a tomarse la revancha en otro campo más fundamental. En el campo, de nuevo los campesinos pobres reclamaban la tierra, pero los terratenientes no querían ceder nada, como este, que 50 años después, en su rica finca, expone su filosofía social. Que el obrero personalmente es bueno o malo o regular, igual que el patrono, igual que el empresario, igual que... Ahora bien, como colectividad es malísimo. La colectividad laboral, como tal colectividad, es siempre egoísta. Jamás ha pensado en el bienestar del país, de la patria y tal. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. En un solo día, el 25 de marzo del 36, 60.000 jornaleros agrícolas ocuparon cerca de 3.000 grandes propiedades. El 1 de mayo en Madrid, revistió un carácter espectacular. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin más. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Largo Caballero, el antiguo consejero del dictador Primo de Rivera, ahora modestamente apodado el Lenin español, estaba en cabeza de la manifestación. La clase obrera mostraba su fuerza, pero los partidos que pretendían representarla no querían que utilizara dicha fuerza para desarmar a sus enemigos. En mayo del 36, como ocurrió en el 31, iglesias y conventos fueron el blanco de la ira popular, sin que el gobierno se opusiera a ello, ya que prefería que las masas atacaran a la iglesia antes que los intereses de los banqueros, de los industriales y de los terratenientes. Mientras que protegidos por las Fuerzas Armadas los diputados debatían gravemente acerca de la mejor combinación gubernamental, los generales se preparaban para intervenir. Los trabajadores tenían mucho más que temer de ellos que de las monjas y de los curas. Franco, al mando de las guarniciones de Canarias, y Mola en Pamplona, estaban en el meollo de la conspiración. En 1925 el ambicioso Franco llegó a ser el general más joven de España gracias a la Guerra de Marruecos, en la que sucedió al mando de la Legión al general Millán Astray, fundador del cuerpo colonial. Y si entre sí esa gente se las daba fácilmente de mundana, estaba dispuesta a utilizar contra los trabajadores españoles los métodos que había empleado contra el pueblo marroquí. Desde su puesto en Canarias, Franco estaba bien ubicado para organizar el amotinamiento de las guarniciones de Marruecos contra la República. Pero en el momento del levantamiento, la reacción no se atrevía todavía a mostrar su verdadera faz. En su proclama, Franco afirmaba que solo intervenía para restablecer el orden y terminaba haciendo suya la célebre fórmula libertad, igualdad, fraternidad. No se tardaría en saber lo que estas palabras significaban para él. Como para demostrar que un pueblo que oprime a otro no puede ser un pueblo libre, el levantamiento empezó en Marruecos, el 17 de julio del 36. La ejecución inmediata de decenas de militantes obreros dejó claro enseguida cuáles eran los verdaderos planes de los militares. El gobierno Casares Quiroga sabía que una sublevación militar podía tener lugar de un momento a otro, pero era impotente contra el ejército. No quería en absoluto recurrir a los trabajadores contra los generales. Y menos aún quería darle armas a los sindicatos, como lo reclamaban algunos dirigentes socialistas, tales como Prieto.
Pero si el jefe de gobierno había decidido ocultar la gravedad de la situación a los trabajadores, muchos de estos estaban alerta, como lo cuenta José Manuel Molina, que era entonces un joven militante de la central anarcosindicalista CNT. Había muchas noches que no dormíamos, tirados por los sindicatos, por los locales de los sindicatos y de los periódicos, porque esperábamos lo inevitable y así lo expresábamos en nuestros editoriales que se pueden ver en Sol y en Tierra Libertad y en todo, se puede ver. No dormíamos porque veíamos lo inevitable del golpe militar que se preparaba. Los trabajadores más decididos, los de la CNT especialmente, buscaron armas y las encontraron. El 19 de julio en Barcelona, donde la CNT era por su número e influencia la primera organización obrera, los trabajadores toman la iniciativa. El comunismo libertario será nuestra redención. Agrupemos los ojos a la luz. Ante su determinación, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil deciden finalmente mantenerse fieles al gobierno. Los trabajadores no se contentan con aislar los edificios en los que los militares sublevados, a las órdenes del general Godet, se han atrincherado. Quieren reducirlos. Después de duros combates, Godet capitula y reconoce su derrota por la radio. Es el primer gran éxito del campo obrero. La capital de Cataluña, la segunda ciudad de España, está en manos de los trabajadores armados, y esto de golpe cambia sustancialmente la situación. Colores rojo y negro tiene nuestra bandera triunfal. Los hombres han de ser hermanos, cese la desigualdad, la tierra será el paraíso. Es difícil hoy imaginar cuál era entonces el estado de ánimo de los trabajadores. Habla Josep Costa, joven militante de la CNT en el 36. Pero en aquellos momentos, cuando se produce el rompimiento, la sociedad revienta, el entusiasmo de la clase trabajadora es tal que se proyecta en los sindicatos, en los partidos políticos, en todos los lugares donde la gente concurría con un entusiasmo y una vitalidad que difícilmente es explicable por la simple razón de que los años han corrido y es muy difícil dar un cálculo exacto de todo aquello que me dio. Pero sí tengo que decir que entre nosotros, multitud de nosotros dijimos, ahora es la hora de acabar con todo lo que hasta ahora nos ha oprimido. En Madrid también, los trabajadores estaban en efervescencia. Cuando el jefe del gobierno del Frente Popular se dio cuenta de la importancia del sublevamiento militar, dimitió, y fue difícil encontrarle un sustituto. Pero la clase obrera quería luchar. Acabaron por darle armas, pero a la mayor parte de los fusiles les faltaban las culatas. Estas estaban en el cuartel de la Montaña, controlada por los militares sublevados. El 20 de julio, los trabajadores de Madrid, sobreexcitados por la noticia de la victoria de sus hermanos de Barcelona, asaltan el cuartel. También aquí los combates fueron sangrientos, pero los trabajadores se hicieron dueños del lugar. El levantamiento, que los militares habían previsto como una operación rápida, había fracasado en Barcelona y en Madrid, y en numerosos otros centros industriales. En muchos pueblos de España también, los trabajadores tomaron las riendas. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Lora del Río, un pueblo tranquilo situado a pocas decenas de kilómetros de Sevilla, ciudad que había caído desde el primer día en manos de los militares. Más de 50 años después de estos acontecimientos, Asunción Martínez, que era hija de un jornalero agrícola, se acuerda de la emoción que se adueñó del pueblo ante el anuncio del levantamiento militar. Yo me acuerdo que el 19, pues ya todo el mundo por la mañana, todo el mundo no, todos los obreros, mucho jaleo por la calle, ¿qué pasa? Y iban todo eso, uno con la camisa de su partido, otro de partido, todos con las escopetas al hombro, y eso es lo que había. Pues eso, que estaba cegando trigo,
Y fue un hermano mío a avisarme, mira, Manolito, mira que, hombre, que ha estallado la revolución, que sé yo. Pero, hombre, ¿pero qué revolución es esa? Y sí, coño, el 18 de julio. Y bueno, entonces ya nos vinimos todos al pueblo, dejamos la ciega ahí, todos nos vinimos al pueblo, y ya se formó el comité. Había que poner fuera de combate a la Guardia Civil, a los terratenientes y a los simpatizantes de la reacción. Había además que organizar la vida diaria. En todos los pueblos y ciudades donde el levantamiento había fracasado, se formaron comités en los que todas las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera estaban representadas y que ejercían de hecho el poder. Entonces salió un camión, iban recogiendo toda la existencia en todas las tiendas, en todos los comercios, y se concentraron todos en un almacén. Y allí pues iban todos iban allí a suministrar el economato. Y con arreglo al número de familias, se les daba tantos gramos de esto por persona, tantos gramos de, por ejemplo, de azúcar, tantos gramos de arroz, entonces de garbanzo, y exactamente la carne igual, tantos gramos de carne por persona. El suministro de eso, el suministro de la carne, en vez de matar ganados de trabajo, que otro día nos pudiera haber hecho más falta, pues matábamos el ganado bravo, los toros bravos. Porque nosotros no queríamos diversión, queríamos que el pueblo comiera y el ganado de trabajo dejarlo allí para por si mañana no hacía falta. Pues algunos no sabían ni el color que tenía la carne, quizás, venía en la carnicería, pero quizás ni siquiera, ¿no? Y luego pues estaba todo el mundo harto de carne y harto de comer, no creo. El odio a los terratenientes, que todos los campesinos llevaban dentro, había sido liberado por el golpe de estado militar. Sí, mucho, había mucho odio. Mucho de las cosas ya de tantos años, la lucha de los trabajadores con los señoritos, había mucho odio. Los generales debían rendirse a la evidencia. Para llegar a ser dueños y señores de España, tendrían que conquistarla metro cuadrado por metro cuadrado. Y su intervención había creado la situación revolucionaria que tanto temían.